Hola, bienvenidos nuevamente al seminario de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. En la sesión de hoy contamos con la presencia de Liliana Ramírez Ruiz, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Liliana tiene estudios de licenciatura en Sociología en la UNAM, tiene una maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la misma UNAM y además estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Zeppelin en Alemania. Dentro de los trabajos publicados de Liliana relacionados con el tema de lo que nos va a hablar, se encuentran factores asociados a la depresión en las grandes urbes, el caso del Distrito Federal en México. Campo científico y redes de coautoría en la psiquiatría, la producción científica psiquiátrica mexicana sobre el trastorno de la personalidad. Tiene un trabajo muy interesante, tema de esta sesión, congresos científicos como rituales en los sistemas de interacción. Y además, un texto más en coautoría con el doctor Gabriel Pérez Cuartas, que se llama Diferencia entre simetría y asimetría del significado en las comunicaciones científicas. Como pueden ver, las líneas de investigación que ha seguido son sociología del conocimiento, redes y sistemas sociales. La exposición que nos presenta el día de hoy Liliana es sobre cuerpos presentes, redes temáticas, comunicación científica, observaciones a la controversia sobre el trastorno de la personalidad. Pues como lo dice la entrada de los carteles anunciando esta exposición, hay puntos muy atractivos. Hay la ligación de teóricos micro como Erving Goffman, teóricos considerados macro como Niklas Luhmann, teoría de sistemas, una conexión ahí muy atractiva entre teoría de sistemas y dramaturgia social, pero además mediados por la obra de un autor como Harrison White sobre redes, que también es muy atractivo. Todas estas ligazones teóricas y epistemológicas que, digamos, ya de por sí resultan muy importantes, las conecta con fundamentación empírica, algo que vemos pocas veces. Como si esto fuera poco, también introduce en su trabajo cuestiones cualitativas y cuantitativas. Querida Liliana, ¿cómo justificas este extraordinario ensamble? Hola Carlos, buenos días. Quiero agradecerte por esta invitación que a mí me emociona y me honra. También agradecerle al seminario y a la Universidad de Guadalajara. Yo he preparado para ustedes el día de hoy dos cosas. ¿Me podrías dar el host para poder presentar? Lo primero es una presentación para que ustedes puedan seguir lo que voy diciendo y lo segundo es un documento que aparecerá en mi academia.edu como un pre-paper por si alguien quisiera verlo y quisiera discutir conmigo. Bien. El fragmento de la investigación que hoy presento corresponde a una serie de preguntas de vida y sociológicas que he venido teniendo en al menos 10 años. Solo por eso debería de ser importante. Regularmente, cuando inicio mis cursos de investigación, les pido a mis estudiantes que escojan un tema en el que estén vinculados afectivamente o que les duela, pues eso me asegura que lo mantengan al menos 6 meses. Un poco mi discurso es, si ustedes van a escoger un tema de investigación, escojan algo que amen o algo que les duela. La segunda razón y justificación académica por la que este trabajo resulta importante se debe al principio de la reflexividad científica, es decir, la capacidad que tiene la ciencia de aplicarse a sus propias metodologías. Esto cumple con la idea de la autoobservación sistémica. La ciencia se observa a sí misma, en tanto que la sociología
como disciplina, cuestiona la producción y los productos o bien operaciones del sistema científico. Yo me propuse, continuando este argumento, seguir a los psiquiatras, a los psicólogos, a los psicoanalistas y otros expertos en el campo de la salud mental y de la personalidad, para estudiar cómo interactúan como grupos sociales, también para analizar sus comunicaciones escritas expresadas en artículos científicos. Trevor Pinch, el sociólogo de la ciencia, escribió que la mejor forma que tendremos de enseñar lo que es el conocimiento es definirlo como controversias. Así que me dirijo a ustedes como colegas. En sociología, quisiera que me dieran una respuesta unificada sobre qué es la sociedad. ¿Cuál es el método correcto para medirla? Denme, por favor, evidencias de dónde está la sociedad. Acto seguido, veríamos a los sociólogos practicando la sociología como un deporte de combate. Esto a propósito de Bourdieu. Y traigo una imagen de mis amigos de sociólogos sobre Luhmann, cómo hace una teoría de la comunicación y hace una crítica de toda la teoría sociológica que fue fundamentada en la acción. Lo mismo pasa con el trastorno de la personalidad. Esta categoría neuropsiquiátrica es quizá el fenómeno médico más controvertido de los últimos años, y mi tarea ha sido observar a los científicos construir conocimiento controvertido. Por un lado, en congresos de las dos sociedades más importantes en el área, la Sociedad Internacional para los Estudios sobre el Trastorno de la Personalidad y la Sociedad Norteamericana para los Estudios sobre el Trastorno de la Personalidad. La primera, la Sociedad Internacional, engloba todas las distintas sociedades. Existen sociedades regionales sobre el trastorno de la personalidad. La latinoamericana, su director se encuentra en Chile. La segunda, la norteamericana, es la que pertenece a la Asociación Americana de Psiquiatría, la AP, y desarrolla el manual DSM. En español es el Manual Estadístico, Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. También la Asociación Norteamericana son los que más producen artículos científicos sobre el tema. Mientras que en los congresos hago un análisis etnográfico, por otro lado, hago un análisis cienciométrico de los journals que ambas sociedades cobijan, como su revista oficial, el Journal of Personality Disorder y el Personality Disorder Theory, Research and Treatment. Sobre la salud mental. Las preocupaciones de los sociólogos sobre la locura, la salud mental, etc., son una constante. Solo por nombrar algunos autores que han investigado el tema: Goffman, Parsons, Garfinkel, Sicurel, Foucault, Friedson, Abbott. El trastorno de la personalidad ya fue analizado desde la llamada teoría del actor red, lo que evidencia que existen reflexiones novedosas en el campo. Mi aporte es intentar resolver dos críticas a la teoría de sistemas de Luhmann. Uno, realizar una investigación coherente que responda desde una perspectiva sistémica a la solución del dilema micro-macro. Y dos, frente a las críticas de la imposibilidad de hacer investigaciones empíricas y de estudiar las comunicaciones en su dimensión espacial o material, hago la propuesta que hoy les presentaré. En el ámbito de la ética, de la investigación y mi propia postura sobre la psiquiatría, debo confesar que yo siempre he sido crítica. No solo porque conozco la historia de dicha disciplina y las consecuencias en la vida de muchas personas, también porque en nuestro continente, y me refiero a América Latina, ha sido un instrumento político para confinar, castigar y eliminar la disidencia a las dictaduras, también a la disidencia sexual. Sin embargo, mis estudiantes me podrían reclamar lo que siempre les pido, que su postura personal no ideologice su investigación. Quisiera contarles algo que me pasa con esta investigación y que lo he escrito. Me he sumergido tanto en la vida de los expertos que estudio que muchas veces me siento genuinamente fascinada por ellos. Desde hace 7 años asisto a sus congresos. Entre 3 y 7 días nos aportamos de los espacios de la vida cotidiana y nos encerramos en hoteles donde se llevan a cabo los congresos. Desayunamos,
comemos, cenamos, tomamos vino juntos. Como soy una académica, no me son extraños, pero no puedo afirmar que esté encantada por el campo. Y esto lo digo a propósito de Luc Bacán y su estudio sobre los boxeadores, cuando se acerca con Bourdieu y le dice que él mismo quiere volverse boxeador y dejar la sociología, y Bourdieu le responde: tienes un encantamiento del campo. Eso no me pasa a mí. Aunque soy académica y siento fascinación por mis sujetos de estudios, también tengo una distancia por las consecuencias que tiene el tipo de conocimiento que ellos generan. Liliana, muchas gracias por estas respuestas que me das. Particularmente, uno como profesor en la academia siempre tiene el problema con las teorías, es decir, cómo utilizar la teoría en la investigación. Y vaya, tú estás trabajando con 3 teorías diferentes simultáneamente. ¿Cómo haces para relacionar a Luhmann, teórico de sistemas, de la diferenciación funcional, de los procesos de comunicación, con Goffman, los microcomportamientos, con Harrison White, redes? Sí. Lo primero que quisiera decir es que mi propuesta es una propuesta que ha recibido respuestas como: ¿eso cómo se hace? Y esas 2 teorías no se juntan, sobre todo Luhmann y Goffman. Pero yo quiero presentarles acá mi respuesta y mostrarles cómo el propio Luhmann ya había dicho que él tenía muchas cercanías con la obra de Goffman. Mi investigación toma la teoría del orden de la interacción de Erving Goffman y la teoría general de los sistemas sociales, en particular al sistema de la ciencia, de Niklas Luhmann, como marco teórico. Además, utilizo la teoría de redes de Harrison White como un puente entre ambas. La primera es una aproximación microsociológica, la segunda, una teoría de la sociedad omniabarcadora. Y aunque en el camino me he encontrado con innumerables críticas y cuestionamientos, traeré un fragmento de una revista, de una entrevista que se le hizo a Ralph van der Straten, publicada en el año 2015 en la revista MAD de la Universidad de Chile. Este fragmento expresa lo que pienso. Dice van der Straten: concibo los trabajos de Goffman y Luhmann como mutuamente complementarios. Con la ayuda de Goffman se pueden intentar explorar maneras de observar una teoría de la interacción. A pesar de que él no estaba particularmente enfocado en trabajar en el desarrollo de una teoría, sus escritos guardan una enorme riqueza en cuanto a observaciones interesantes y aplicables sobre las características estructurales del orden de la interacción, como lo llamó Goffman, o el sistema de la interacción, como lo llamó Luhmann. Goffman llama orden de interacción y Luhmann llama sistema de interacción a un mismo fenómeno. Voy a recurrir al título de mi charla para decirles cómo cada uno de los conceptos corresponde a cada una de estas teorías. Cuerpos presentes a Goffman, redes temáticas a Harrison White y comunicación científica a la obra de Luhmann. Comienzo con cuerpos presentes. Los congresos científicos son el espacio donde observo las interacciones cara a cara de grupos de expertos sobre el trastorno de la personalidad. Estos son eventos particulares para observar a los grupos en acción. Miren qué interesante es la presencia de las personas en los congresos. Una de las conclusiones o quizá una de las pistas y evidencias que nos dejó la pandemia fue que como no podíamos estar presentes como grupos de personas los científicos, tuvimos que cancelarlos. Eso es justo una evidencia de lo que estoy diciendo. Necesitamos cuerpos presentes o grupos en acción presentes para que los congresos se realicen como una actividad de la ciencia. ¿Por qué tomo a los grupos en acción? Si bien es cierto, los análisis de la ciencia al nivel micro, como las etnografías de los laboratorios de Karin Nor-Cetina y de Bruno Latour, que son tan populares en la sociología de la ciencia, nos hablaban que nosotros podríamos partir desde lo micro al ir a observar a los científicos en su laboratorio. ¿Cuál es mi crítica hacia estos acercamientos?
Estar en el laboratorio no nos asegura poder observar a los científicos como grupos de personas. Mi acercamiento con Goffman fue justamente ese. Como grupo, un lugar natural para observar a los científicos es justamente el Congreso. Como yo no encontraba una respuesta en Latour, en Norsetina, decidí regresar a los clásicos y buscar a Goffman. Para mi análisis de los congresos, leí de nuevo el texto Internados y me encontré esta cita que he traído para ustedes en las primeras páginas, que corresponde muy bien con lo que estoy haciendo. Dice Goffman: todo grupo de personas, presos, hombres, primitivos, pilotos o pacientes, desarrolla una vida propia que se convierte en significativa, razonable y normal desde el momento que uno se aproxima en ellas. Y entonces yo decidí en ese momento irme con científicos, ir con los científicos y encerrarme con ellos. En mi investigación, los congresos son un tipo especial de interacción social. Es Goffman el que hace toda una serie de disertaciones, o que quizá las disertaciones más fuertes sobre la interacción social. Es decir, son ocasiones sociales en el que se realizan interacciones cara a cara. Tienen un inicio y un fin, y el tono en el que se realizan ya está pactado con anterioridad. Esto describe fielmente lo ya expresado por el mismo Goffman. Desde esta perspectiva, actuar y comunicar, porque la acción y la comunicación nunca están separadas ni en la teoría de Goffman ni en la de Luhmann, requiere de cuerpos presentes para que nosotros podamos ejecutar un performance. Yo, hablando frente a ustedes, estoy ejecutando un performance. Se presenta el sí mismo ante un público en una situación que coordina las expectativas de un grupo de participantes para que mantengamos un ritual de la ciencia. Segundo elemento importante, los congresos científicos son rituales de la ciencia, son eventos ceremoniales. El punto de encuentro entre Goffman y Luhmann que hoy mencionaré es que ambos entienden a la interacción como microsistemas sociales o sistemas simples, como Luhmann les llamó, y se caracterizan por una formación sui generis o emergente que presenta una frontera o un límite de los procesos reflexivos de la percepción y la comunicación entre presentes. Tanto Luhmann como Goffman suponen que los sistemas simples de la interacción están mediados por un código y es la presencia de sus participantes. Sobre las redes temáticas, el sociólogo norteamericano Harrison White se propuso algo muy interesante: abrir y expandir la teoría de sistemas y demandar una dimensión estructural a la misma, según sus propias palabras. Más adelante explicaré un poco más a fondo lo que Luhmann llamó la diferenciación de planos, pero en este momento necesito recurrir a esta idea de los años 60 y 70, puesto que Luhmann definió a los sistemas de interacción como sistemas simples, tomando como referencia el análisis de grupos de Homans y el orden de la interacción de Goffman. Hermann Tyrrell, un sociólogo alemán, ha investigado esta faceta menos conocida en la obra de Luhmann en años recientes. Para poder investigar los sistemas de interacción, Luhmann dejó la instrucción de observar la formación de grupos como un actuar repetido. Lo anterior, en mi investigación, se reinterpreta con el concepto de contingencia múltiple de Harrison White. La contingencia múltiple son vecindarios de sistemas psíquicos. ¿Qué significa esto? Harrison White explica que las diadas nunca aparecen solas, es decir, no vamos observando alters y egos que son contingentes unos con respecto a otros, como lo sostiene Luhmann con el concepto de doble contingencia. Para tener claridad, los dos grandes actores del concepto de doble contingencia, tanto en Parsons como en Luhmann, son alter y ego.
La figura que utiliza White es la de mallas interrelacionadas de múltiples alter y ego, y reconoce que fue el propio Goffman el que abrió el problema de la doble contingencia al exponer que en los procesos sociales de comunicación existen al menos hablantes, oyentes y transeúntes, versus la idea del alter ego. Lo anterior yo lo describo como conformación y emergencia de grupos en presentaciones de las mesas de los congresos sobre el trastorno de la personalidad. Las mesas de los congresos me cuentan historias, trayectorias y alianzas que han generado un grupo de científicos que se estabilizan en un tiempo y en un espacio delimitado. Pero también generan expectativas de volver a conformarse o de actuar repetido. El segundo concepto que retomo de White es el de NetDom, Net, patrón de relaciones, Dom, dominio cultural. Esta es una propuesta que hace distintiva la de White frente a otros teóricos del análisis de redes. Para él, las redes emergen cuando cuentan historias. ¿Cómo funciona? La comunicación en Luhmann es una triple selección: información, darla a conocer o acto de comunicar, y la comprensión. Traducido al análisis de redes en las mesas de los congresos, la información son los temas de la ciencia de los que se hablará y han sido anteriormente seleccionados. El darla a conocer. Un orador como participante es un nodo que da a conocer una información sobre este tema. 3. El comprender. Un lazo que se establece cuando se cede el turno de la palabra en una presentación o bien que alguien haga una pregunta. Esto cumple con 2 de los requisitos de Luhmann. Ceder el turno es comunicar sobre la comunicación anterior. Por ejemplo, cuando Carlos me presenta y me da la palabra y yo tomo el turno, estoy comunicando sobre lo que ya se comunicó. Preguntar es enlazar la comunicación en el medio del sentido, así no se haya comprendido. Cuando uno pregunta, no se necesita la comprensión. Tan no se comprende que puede preguntar. Para White, comunicación y redes son complementarias. Ya Habermas y Luhmann habían afirmado que la comunicación antecede a la acción. Sin embargo, las acciones son las que cristalizan los actos de comunicar. Con esto, yo he podido hacer lo que llamo fotografías, que ahora se los mostraré en los hallazgos, de los actos de comunicar y de sus enlaces. Les mostraré una figura más adelante. Comunicaciones y acciones están enmarcadas en situaciones, y eso es un recurso que Harrison White trae de la escuela interaccionista, pero sobre todo de Goffman. El tercer concepto del que hablaré es switching. Barbara Novetlè, en su famoso artículo sobre una parte fundamental de la actual teoría sociológica es que no relaciona de forma convincente las informaciones con los modelos de macro. Los sistemas de interacción, como lo micro, social, con el comportamiento o la tematización de los sistemas funcionales, por ejemplo, la ciencia, como lo macro social. Switching es el desplazamiento, dice Harrison White, es el desplazamiento de acontecimientos comunicacionales. Mi traducción es que esos acontecimientos son temáticas de la ciencia, tales como una subcategoría del trastorno de la personalidad de la que más se escribe, una terapia o una aplicación de un manual médico sobre otro, que son más discutidos en congresos y que generan reflexividad en la producción de artículos científicos dentro de las 2 revistas que estudio. Me gustaría pensar en esta idea. Lo que yo estoy diciendo es, los congresos son los sistemas micro, se tematiza más y por la interacción y la comunicación que más se haga sobre estos, se da cierta reflexividad que se verá en la comunicación de la ciencia y en los journals. Uno de mis argumentos es que los grupos fortalecen ciertas temáticas de la ciencia, puesto que se genera mayor redundancia o se comunica más sobre ellas. Sin embargo, me gustaría aclarar que los sistemas de interacción son como una suerte de embudo.
lo que pasa del sistema de interacción a los sistemas funcionales. Como me dijo Javier Torres Nafarrate, la interacción es un laboratorio social mucho más complejo que lo que sucede al nivel de los sistemas. Lo que se desplaza entonces son redes temáticas. Para los expertos en análisis de redes y en teoría de sistemas, quiero decirles que en este momento no me meteré en la distinción identidad y control, porque me parece que para fines pedagógicos de lo que quiero hacer en este momento no es necesario, pero si surgiera alguna pregunta, con gusto la respondería. El tercer elemento, la comunicación científica. Hace un momento explicaba la diferenciación de planos. Esta diferenciación, según Tyrrell, corresponde a la separación entre individuo y sociedad en la obra de Luhmann. Este distinguió la interacción, la organización y la sociedad como sistemas. Cada uno de los anteriores no se puede reducir unos a otros y son autónomos. En la ciencia, como sistema funcionalmente diferenciado de la sociedad, en medio de la comunicación simbólicamente generalizado, se encuentra expresado en el código verdad. Y los sistemas de interacción, como lo dije antes, están codificados por la presencia. Para tener claridad, la verdad es el medio de la ciencia y la presencia lo es de la interacción. Coexisten y son autónomos, pero no hay más sociedad si hay más interacción. Los artículos científicos son la unidad donde en la investigación observa la comunicación de la ciencia. Sin embargo, estos nunca se encuentran solos. Los vemos agrupados en revistas. Las revistas también expresan comunidades congregadas sobre temáticas académicas y soportan la reproducción de la comunicación de la ciencia. La escritura, expresada como artículos, es una forma de la comunicación para ampliar a sus receptores. Yo leo a Luhmann y a Goffman, comunico sobre ellos, aunque penosamente nunca tendré la posibilidad de comunicarnos cara a cara como lo requiere la interacción. Pero, ¿qué se debe de entender cuando decimos que la ciencia comunica sobre la verdad? La verdad no es un estado de cosas, es una distinción para afirmar o desechar comunicaciones. La ciencia es el único sistema que se encarga de descartar teorías y métodos, que en esta teoría son programas, o una categoría como lo es el trastorno de la personalidad. Los artículos así expresan en mi investigación la comunicación científica. De ahí surgieron estas dos ideas centrales, o lo que yo los he llamado argumentos de la investigación. La teoría de Luhmann me dio claridad para construir el primer argumento de mi investigación. Debido a que el trastorno de la personalidad está sometido constantemente en duda, es decir, se comunica más del lado de que es falso, no verdadero, esta categoría será descartada como forma de clasificación psiquiátrica. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a los congresos, ellos están todo el tiempo cuestionando y poniendo en duda al trastorno de la personalidad. Como parte de mi trabajo de campo fui a un congreso de oncología. Y en estos congresos difícilmente los expertos se cuestionan si el cáncer es verdadero. Ellos asumen que el cáncer existe y que es verdadero. Más adelante les mostraré cómo lo comprobé. Ahora tengo un segundo argumento. Mientras más disputas y controversias existen sobre el trastorno de la personalidad, incrementa el número de participantes que aporta sobre estas. Y los grupos científicos que engloban o conglomeran un número de participantes los estabilizan los temas de la comunicación y fortalecen las prácticas científicas. Muy bien, muy bien. Liliana, otra cosa. En los pregrados y los posgrados en general hay materias de teoría. Aquí tú nos planteas unas teorías. Pero también hay materias de metodología. Y normalmente una cosa es lo que plantean los profesores de teorías y otra cosa muy diferente lo que plantean los profesores de metodología. Es a veces
casi imposible integrar estas cosas. Esa improbabilidad quisiera pasártela a ti. ¿Cómo logras relacionar las teorías con los métodos? Justamente ese es mi problema. En la metodología, yo intento reconciliar uno de los problemas fundamentales de la teoría sociológica, porque además debo de confesar que siempre he creído que mi fortaleza es la teoría, y aprender y desarrollar investigaciones y metodologías lo he venido haciendo durante estos años investigando. Intento reconciliar uno de los problemas fundamentales de la teoría sociológica, que es poder apropiar la metodología y la teoría, pero parto desde principios y presupuestos teóricos. Ese es mi punto de partida. Un poco yo soy partidaria de la carga teórica de la observación que habla la filosofía. Tenemos que partir desde principios teóricos. Nunca llegamos al campo como una tabla rasa. Eso no sucede. Y creo que eso puede ser problemático con algunos amigos antropólogos, pero bueno, casi que está demostrado que así pasa. Siempre llegamos con un principio teórico para observar lo que sea que observemos. Para el análisis de las interacciones en los congresos científicos, utilizo metodología cualitativa. Son dos: la etnografía enfocada y el análisis de las conversaciones como un análisis de redes cualitativo. Comienzo con la etnografía enfocada, y es la que corresponde a los cuerpos presentes. La etnografía sociológica o etnografía enfocada se encarga de observar pequeños elementos de la sociedad como lo son los congresos científicos. Se enfoca en actos comunicativos o experiencias dadas por la comunicación. Se caracteriza por hacer observaciones en tiempo corto. Y dichas observaciones no son continuas. Hace uso de instrumentos extracorporales como lo son las cámaras, las grabadoras o como yo lo hice, con un celular grabando las presentaciones en los congresos, haciendo fotografías y utilizando la grabadora de notas para las entrevistas no estructuradas en espacios informales como los han sido los recesos, salir a tomar café o asistir a cenas y tomar cerveza con los llamados trainee. Por mi edad, no sé cómo luzca en esta presentación, pero por mi edad yo siempre he podido introducirme en el campo mejor con los estudiantes que son jóvenes que con los seniors, por cómo luzco, por mi edad, y esto me ha traído muchos beneficios porque he descubierto que son justamente los jóvenes los que conocen todas las controversias e incluso hacen críticas y burlas de los profesores, algo que los profesores jamás creyeran que pasaría. Los materiales que he recopilado son observaciones cronológicas del Congreso de la Sociedad Internacional y de la Sociedad Norteamericana para los estudios sobre el trastorno de la personalidad, guías de observación de presentaciones y de espacios informales, videograbación y grabación de audio, notas de voz con entrevistas no estructuradas, recopilación de tweets realizados por los participantes, y he descargado las conferencias de algunos congresos que han subido a la red ellos mismos. El antecedente de este tipo de etnografía son justamente los trabajos de Goffman. Sobre el análisis de las conversaciones como redes cualitativas, con lo que comienzo a hacer las redes temáticas. Este análisis se ha desarrollado desde la microsociología en nuestra disciplina, es decir, en la sociología. Su objetivo es observar las reglas y métodos para sostener las conversaciones de la interacción cara a cara. Hablar y escuchar son actividades controladas por el mecanismo del turno del habla. Es una competencia social adquirida, tener derechos a hablar, ocupar o dejar la escena, pero sobre todo es una negociación entre oradores para mantener el control del turno de la comunicación y adaptarse a las contingencias de la situación. Me atrevería a decir que todos los desarrollos sociológicos sobre las conversaciones se fundamentan en el último Goffman y su libro Forms of Talk. La interacción antecede a la conversación. Es prerequisito para que la segunda se realice. El análisis del mecanismo del turno que yo retomé es el que propone Harrison White
y seguí algunas de las indicaciones de David Gibson y ahora se las mostraré en una tabla. Para ser pedagógica, les contaré cómo lo hice. Con una libreta en mano, fui dibujando cuál era la posición de los participantes en la mesa, cuáles eran sus roles y cómo intercambiaban el turno. Mis preguntas fueron: ¿quién toma el turno y cuál es su posición en la mesa? ¿A quién se dirige? ¿Quién y cuándo contesta? ¿Quién recibe el turno? Para hacer esto, lo hice en un congreso completo. Sin embargo, en el análisis seleccioné 4 mesas que fueran representativas sobre lo controvertido del trastorno de la personalidad. Una mesa era aquella que hubiera un consenso, es decir, que no hubiera diferencias significativas o antagonismos entre sus participantes. Una que fuera críticamente controvertida, es decir, donde realmente se presentaran las disputas de la ciencia, y 2 mesas que representaran 2 disciplinas completamente contrarias. Recordemos que en la teoría de Luhmann no son los sujetos los que observan, son los sistemas los que observan, o la observación de segundo orden, los observadores son las disciplinas. Y las disciplinas que escogí son el psicoanálisis y la neurobiología, que son completamente contrarias. Y lo que sucede ahí. La primera certeza sobre este trabajo de campo que quiero compartirles es que la comunicación nunca es una diada entre alter y ego. Siempre son triadas, cuartetos, etc. Harrison White tiene razón. Sobre esta afirmación y las preguntas, modelé la comunicación y se las voy a mostrar en un momento cuando les enseñe las tablas y la visualización. Para el análisis de la ciencia como sistema, utilizo la metodología cuantitativa, en particular el análisis de redes sociales de Lutz Leidesdorf. Lutz Leidesdorf propone el índice de similaridad en el análisis de copalabras, de las relaciones de copalabras. Lo que el autor refiere es que este análisis puede mostrar la autoorganización de los temas de la ciencia que se realizan a través de artículos científicos al aplicarles justamente el índice de la similaridad. ¿Cómo lo explica Leidesdorf? Esto es pura matemática, pero voy a intentar, yo no soy matemática, pero voy a intentar como explicarles qué es lo que sucede. Leidesdorf explica que uno le da peso a una palabra en un conjunto de documentos. Y entonces se hace una matriz de copresencia de palabras cuando una palabra aparece con otra. Las fuerzas de las correlaciones entre las palabras las unen en tanto sean más similares. Para fines explicativos podemos decir que el índice de similaridad lo que genera son redes de correlaciones que expresan temas emergentes como autoorganización de la comunicación científica. Como mi base de datos de esta investigación todavía no está lista, porque utilizo tanto memorias como journals, les mostraré una prueba de lo que hicimos hace unos años Gabriel y yo con otra investigación también sobre el trastorno de la personalidad, para que ustedes puedan notar lo que va a salir. Liliana, pues caray, ya al observar este conjunto de propuestas teóricas y esta elaboración metodológica, pues caray, ya se observan cosas muy atractivas. Yo me atrevería a hacerte una pregunta. Sí, claro. Esta actividad metodológica, teórica, casi epistemológica que estás trabajando, ¿qué hallazgos encuentras? ¿Cuáles son los hallazgos que localizas? Sí. Voy a mostrarles los hallazgos según cada una de las metodologías que ahora les he explicado: la etnografía enfocada, el análisis de redes y el índice de similaridad de las palabras. Y acá podemos sentarnos a discutir un montón de cosas. Estos son 2 hallazgos que encontré en 2 congresos distintos. El de arriba es una presentación, una keynote
no recuerdo cómo se dice keynote ahorita en español, pero es estas como conferencias magistrales, creo que se traduce, de un investigador inglés que se llama Michael Ruther. Fue en el 2013 en Copenhague. Y lo que ustedes pueden ver es que lo que se está cuestionando, Ruther, que es uno de los grandes investigadores sobre la salud mental a nivel internacional, es si el trastorno de la personalidad significa un grupo significativo de clasificación. Y cómo dice que su respuesta es no, y da la respuesta justamente a mi primer argumento. La segunda imagen es parte de los pósters que se presentaron en el Congreso de la Sociedad Norteamericana para los trastornos de la personalidad en el 2019 en Pittsburgh. Entonces, les cuento un poco qué fue lo que encontré, cómo confirmé mi primera idea de investigación y que esto ha sido muy importante. ¿Qué pasa si uno llega con una hipótesis, si es cuantitativo, o que llegas con una tesis de investigación y el campo te dice que tienes razón? ¿Qué es lo que haces como investigador? Sobre la etnografía enfocada. Encontré que mi primer argumento de investigación era parte de las conclusiones de la conferencia magistral presentada por Michael Ruther en el 2013 en Copenhague, académico inglés que tiene el título de Sir. Los títulos académicos, como en ninguna otra parte, pesan. En los grupos científicos, tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, ser un postdoc o trabajar en Harvard tienen un peso a la hora de hablar. Y aquí en su presentación describieron como una leyenda en el campo de la investigación de la salud mental. El título de la exposición de Ruther fue ¿Los trastornos de la personalidad constituyen un grupo diagnóstico significativo? Él responde, y quiero que todos escuchen esto porque fue muy importante para mí. En mi opinión, no. La clasificación es insatisfactoria. Se tratan como un caso particular de trastorno mental cuando no lo es. Los tratamientos desarrollados no tendrían por qué distar de otros trastornos. De manera contundente, Ruther expuso que las dificultades en el diagnóstico y la clasificación pueden generar que los trastornos de la personalidad tengan que dejarse de lado o en la semántica lumaniana tengan que descartarse como categoría psiquiátrica. Y justamente esa fue mi primera hipótesis. Dicen que no se utiliza así en métodos Quali, pero bueno, mi primer argumento para entrar al campo, lo cual lo confirmó. La segunda confirmación. Además de lo expuesto por Ruther, en la sesión de presentaciones de los pósters de la Asociación Norteamericana del Trastorno de la Personalidad en el año 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos, Mohammad Sibai expuso un póster titulado una revisión de 11 años de las frecuencias del trastorno de la personalidad en un grupo de journals. Y lo que mostró es que la falta de evidencia para sostener algunas de las subcategorías del trastorno de la personalidad, puesto que no se hace investigación y no se publica nada sobre ellas, eran, por ejemplo, el trastorno de la personalidad de los que no se hace suficiente investigación, el narcisista, el antisocial, ¿no? Y su respuesta un poco era, si no se hace investigación y no tenemos ningún tipo de literatura, ¿por qué tendrían que seguir en los manuales? Las conclusiones del póster arrojaron que es el trastorno límite de la personalidad el que más se ha estudiado. Y esto quiero que lo mantengan en cuenta. El trastorno límite es el que más se estudia y el que más, estadísticamente más personas lo padecen. Con un 65.2% del total de los artículos que ellos recopilaron de la muestra, que construyeron tomando 8 revistas especializadas en el tema. Los trastornos paranoicos, esquizoides, dependientes, histriónicos y narcisistas, dice él, solo constituyen el 6.4% del total de los artículos estudiados en 11 años. Vamos a hacer un poco la comparación. 65.2% hablan sobre el trastorno límite.
6.4 hablan de los trastornos paranoicos, esquizoides, dependientes, histriónicos y narcisistas. La diferencia es abismal. Quiero mostrarles esta tabla que corresponde al análisis de los turnos, estamos en tiempo, al análisis de los turnos de las conversaciones. David Gibson publicó hace unos años en el Journal de la Sociedad Norteamericana de Sociología. David Gibson es un investigador de Harvard. Una tabla parecida a lo que yo les presento en este momento. Como análisis cualitativo de redes, lo que él demostró fue cómo se iban pasando el turno. Él hizo un análisis organizacional de la toma del turno de algunos de los dirigentes de empresas y organizaciones. Y su tabla es muy parecido a las dos primeras columnas que yo les estoy mostrando. Tenemos a un orador A1, que tiene una P2, que es una posición 2. En este caso cumple el rol de moderadora y le habla a O representa la audiencia. Y entonces en el switching, lo que llama una tabla del switching del turno, él hace la formalización y después muestra los ejemplos. Lo que yo agregué es ponerle los temas, porque esto cumple con la triple selección de la comunicación según Luhmann. La información, es decir, el tema es la información, el darla a conocer son aquellos oradores que toman el turno y el comprender, ¿no? Es este acto de enlazar comunicación con otros. La única diferencia que tenemos Gibson y yo en las tablas es que yo pongo la temática de la ciencia de la cual se está hablando. Y esa me la daba ya a las mesas. Entonces, esta tabla que hice y que presento en una serie de mesas es un orador 1, siguiendo las preguntas que les mostré hace un rato, un orador 1 con una posición 2, que es la moderadora de esa mesa, le habla al público. Entonces, Sabine le habla a la audiencia y a los otros ponentes de la mesa. A1, que es el orador 1, que tiene la posición 2, que es moderador, le habla a A2, que tiene la posición 1 y también le habla a la audiencia. Sabine le habla a Mari y a la audiencia. ¿Cuál es el tema? A Life Perspective on... Ustedes lo ven la temática en el computador. Cambio de turno. A2, que tiene la posición 1, le habla a A1, que tiene la posición 2, que es la moderadora, y les habla a la audiencia. Mari le habla a Sabine y le habla a la audiencia. A2, que tiene la posición 1, le habla a O, que es la audiencia. Mari le habla a la audiencia. Y es cuando ella presenta su exposición. Vean este caso. Ya tengo a mis oradores, pero ¿qué pasa si yo no conozco a los que están hablando y alguien del público alza la mano y quiere hablar? Lo que yo hice con la formalización fue poner o X1, O representa la audiencia, X1 es una persona de la audiencia, le pregunta a A2, que tiene la posición 1. Una persona del público le habla a Mari, después Mari le contesta a la persona de la audiencia. Le pongo intercambio porque es una relación bidireccionada. Alguien le habla a una persona y esa persona le devuelve la comunicación, es decir, se realiza un intercambio. Esto también es una teoría de los intercambios y de las redes que están direccionadas o bidireccionadas, como dice el análisis de redes. Y lo muy interesante aquí es que, miren, no tenemos ni alters ni egos. Tenemos a 1, a 2, tenemos a O, porque además la audiencia aparece como un conglomerado de participantes, pero si ese conglomerado hace una pregunta, aparece como OX1 o X2. ¿Qué fue lo que resultó de esto? Esta es, de su lado izquierdo, de mi lado izquierdo, está la formalización de la tabla. Alguien le dice algo a otra persona y la flecha aparece hacia allá.
Cuando hay un cambio de turno y una persona le dice algo a otra y la otra le responde, es un intercambio y entonces por eso las flechas están bidireccionadas. Si alguien es expositor y ninguna de las otras personas puede hablar, solo se direcciona hacia un lado. Esto es la forma como hice la visualización y el esquema. Estos son mis mapas de las mesas. De una forma muy global, porque cada mesa tiene su especificidad y en cada mesa suceden cosas muy particulares, me gustaría mostrarles un poco cuáles son los resultados del análisis de las conversaciones. Por ejemplo, se presenta una mayor interacción con autoridades del campo. Si ustedes tienen una buena posición en el campo, si son una autoridad en su área, van a ser susceptibles a que tengan mucha mayor interacción en mesas, congresos, y yo lo explico un poco con la idea del goleador en un campo de fútbol. Si nosotros estamos en un campo de fútbol, ¿a quién le pasarán más la pelota para meter gol? A los delanteros. Nuestras autoridades del campo son la especie de delanteros dentro de un campo de fútbol. 2. Hay una diferencia entre los practicantes clínicos y los practicantes académicos del trastorno de la personalidad. Y al parecer, los clínicos prefieren utilizar el ICD-11 que acaba de salir, que es el manual que pertenece a la OMS, y los académicos, que en su mayoría son norteamericanos, prefieren utilizar el DSM-5. C. Los científicos, como grupos de personas, reproducen las desigualdades de género. ¿Qué fue lo que yo observé en las mesas? No se cede el turno del habla a mujeres jóvenes y en formación. Y para explicarles esto, les quiero recordar una historia que fue muy controvertida en la ciencia. Quizá ustedes recuerden que en los años 70, Jocelyn Bell, una estudiante de doctorado, construyó un telescopio. Y con este telescopio pudo observar por primera vez lo que se conoce como un pulsar. Sin embargo, Jocelyn Bell, aunque publicó un artículo, creo que fue en la revista Science, años después se casó y no siguió como permanentemente en la ciencia hasta hace realmente muy pocos años. Su director de tesis fue el que se ganó el premio Nobel por el descubrimiento del pulsar. Y Jocelyn Bell jamás apareció en los anales de los ganadores del premio Nobel. 1, por haber sido joven y en formación. 2, porque casi siempre, hasta hace muy poco, los grupos de investigación han sido dirigidos por hombres. Y 3, porque como grupos de personas, nosotros reproducimos las desigualdades de género. Mis observaciones, y son observaciones que han hecho las feministas, es que ser mujer, ser joven y no tener una trayectoria amplia en un campo te genera una simetría en las relaciones de poder y de comunicación en la ciencia. Y un poco esto también es interpelar a mis colegas. Pensemos en la teoría de sistemas. La teoría de sistemas, en su gran mayoría, ahora está cambiando, pero han sido hombres blancos, con posgrados en Europa y en Estados Unidos, y las mujeres hemos tenido una desventaja, una asimetría para poder, incluso desde hacer los posgrados hasta tener el turno de la voz de presentar un análisis. Por eso hoy agradezco tanto que se me haya permitido presentar esta investigación y el lugar que se me ha dado como investigadora. El siguiente hallazgo. El trastorno narcisista, que era uno de los que se querían desechar, recuerdan en este análisis etnográfico que yo encontré, se resiste a su desaparición porque los psicoanalistas hacen mucha intervención clínica. Si bien no hay investigación académica, el psicoanálisis se ha encargado de observar qué es lo que sucede con el trastorno narcisista. Y dice uno de sus investigaciones, de sus investigadores, Otto Kemberg, que después de 30 años, por primera vez los han incorporado al DSM-5. Por último, en el 2013 apareció el DSM-5 en un acalorado debate público.
El jefe de las mesas del DSM-4 incluso sugirió que no se publicara y que la clasificación y los diagnósticos que ahí aparecían eran incluso riesgosas para las personas que se quería tratar. Una de las cosas que pasó en el trastorno de la personalidad es que Ruther había explicado que este trastorno se presenta sobre todo en personas adultas. Lo que hicieron fue abrir la edad del trastorno de la personalidad a personas más jóvenes, y el grupo que está dándole fuerza a esta temática es justamente el que se encuentra relacionado con la Asociación Americana de Psiquiatría. Este es le dicen los redólogos, una bola de pelos, pero realmente es una visualización del índice de la similaridad. Como mi base de datos no está todavía lista, yo les he traído este análisis que les comentaba, fue fruto de algo que hicimos Gabriel Vélez y yo, en el que hacemos este análisis de copalabras como emergencias o autoorganizaciones de redes emergentes temáticas. Y lo que nosotros hacemos con esta visualización es que vamos tomando cada uno de los componentes y qué nos dice ese componente sobre el campo en específico. Por ejemplo, aquí. El tipo de trastorno que más se había estudiado en esta base de datos era el trastorno de la personalidad y corresponde con el análisis que habían hecho en la Sociedad Norteamericana de estudios para el trastorno de la personalidad, el perfil y el carácter suicida. Una de mis hipótesis en este momento es que el trastorno de la personalidad no va a desaparecer como clasificación psiquiátrica, sí por los grupos, pero también porque uno de los rasgos del trastorno límite de la personalidad es que muchas de las personas que lo padecen son suicidas. Y eso es un problema incluso de salud pública. Y uno puede jalar muchos recursos y puede hacer investigación. Habría mucho más aplicación de los DSMs en lugar del ICD. Se estaba posicionando el estudio clínico. Se hace un análisis entre el comportamiento antisocial y el alcoholismo, el déficit de atención y el análisis sobre el obsesivo compulsivo. La idea es que uno pueda triangular las tres estrategias metodológicas. La etnografía, con las redes temáticas y con los temas emergentes o la autoorganización de los temas de la comunicación científica. Liliana, muchas gracias. Increíble lo que nos estás comentando. Es extraordinario, aunque efectivamente complejo. Me parece que las explicaciones de hoy por hoy cada vez es más difícil hacerlas simplemente. Veo un recuadro sobre modalidades de intervención que me parece muy interesante porque, bueno, la mayoría de las investigaciones, oye, con que tengan epistemología, teoría, metodología y hallazgos, pues es más que suficiente, pero estás integrando a esto modalidades de intervención adicional. Sí. Yo he intentado conjugar mi actividad académica con mi actividad de voluntariado y de trabajo con grupos vulnerables. Y también he trabajado como administradora de la ciencia, entonces he aprendido una serie de cosas que me gustaría compartirles. Primero, cuando estuve de administradora de la ciencia, descubrí que este tipo de investigación y estas modelaciones nos permitían presentarnos a nosotros los científicos como mediadores entre gobiernos, universidades y empresas para poder guiar, por ejemplo, líneas de investigación que sean vitales para los países o para poder generar recursos o descargar recursos internacionales para una temática cuando es fundamental para una región. Este tipo de investigaciones ayuda a un modelo de transferencia de conocimiento que se llama el empuje de la ciencia.
y es que nosotros desde la ciencia generamos innovaciones y esas innovaciones pueden ir al gobierno, a la empresa, a organizaciones no gubernamentales. Las investigaciones como las que ahora les he mostrado dan la posibilidad de generar intervenciones en ese sentido. El segundo tipo de intervención. Yo he hecho un trabajo voluntario y también he trabajado en emprendimientos, en empresas sociales que han fracasado, pero los he intentado. Y he sido voluntaria con personas habitantes de calle, que la gran mayoría de ellos tienen algún tipo, o según los psiquiatras padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental, y con personas que han estado recluidas en hospitales psiquiátricos. Lo primero es que yo hago estos trabajos y me dirijo a estos grupos y hago productos audiovisuales porque creo que hay que visibilizar la voz de estas personas. La comunicación se vuelve aquí muy importante. Alguien que le ha sido negado el turno de la voz puede ser visibilizado con productos audiovisuales muy atractivos y cederle y otorgarle los derechos políticos y económicos que suponen a cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Cuando tú le das la palabra, le cedes la palabra y le das voz a estas personas, no solo son personas con voz, los dignificas y además les das el estatus de ciudadano, como cualquiera de nosotros. Lo segundo que se puede hacer es, la gente cree en la ciencia. Incluso los científicos creen en la ciencia. Hay gente que me parece muy impresionante. Yo ahora que un poco hago como distancia de la academia porque la investigo, hay gente que dedica todos sus días, toda su vida, toda su fuerza a tener las recompensas de la ciencia. La ciencia también puede ser castigadora. Es grave solo dedicarse a eso. Y sobre todo, perdón, es que tengo unos perritos y eso sucede. Tenemos que hacerles saber a los sujetos a los que investigamos los propios problemas de nuestra investigación. Los usuarios de los servicios clínicos y médicos, psicológicos y de psiquiatría tienen que saber que los expertos no se están poniendo de acuerdo y que se están peleando. Y debemos de darles la capacidad de agencia para decidir si sí toman o no toman un medicamento, si se internan o no se internan. Solo les hago la pregunta. Esta pandemia nos tiene 5 meses encerrados. Y nosotros lo decidimos. Y esto tendrá graves efectos sobre nuestra salud mental. ¿Qué pasa con aquellas personas que pasan gran parte de su vida exiliados? Al menos nosotros lo hacemos porque así lo decidimos. Esas personas no, porque son peligrosas para la sociedad. Mi crítica también va a alcanzar un tema que ahora está en boga. Por ejemplo, lo trans fue algo que estuvo dentro de las nomenclaturas de los DSMs hasta hace unos años. Y fue gracias a las peleas que dieron muchos de los activistas pro-trans, descartada y sacada de los sistemas de clasificación. Sin embargo, si nosotros pudimos sacarlo trans de los sistemas de clasificación, también deberíamos de decir que todo aquel que se somete a un cambio de género debe tomar una medicalización y que debe de ser consciente que si esa medicalización es voluntaria, va a tener efectos en su vida, incluso efectos muy negativos. No es una crítica a algo que ellos no tengan derecho, ellos tienen todos los derechos que quieran. El problema aquí es creer que todas las personas tienen la capacidad de agencia voluntaria para cambiar de género y que no tendrán consecuencias. Si alguien lo hace con la absoluta seguridad y con el conocimiento, esto es perfecto, pero no todos tienen ese conocimiento. Y una de las discusiones que he tenido recientemente es justamente esto, que aunque sé que no lo quieren escuchar, yo lo tengo que decir, porque lo mismo le doy agencia a los usuarios que a los que van a hacer un cambio corporal. Lo tercero, y en esto quisiera detenerme un momento, es mi preocupación. Mi preocupación es que la ciencia
está hecha por científicos, no por científicas y científicos. Uno de los descubrimientos que me pareció más sorprendentes es que cuando yo hago mis bases de datos y hago el análisis de los autores, nunca tienen género, porque somos científicos, porque el género de las mujeres que están escribiendo la ciencia no importa. Y claro que importa, porque nosotros hemos tenido una desventaja. Así que mi intención y mi trabajo en los últimos años es fomentar y mantener redes de mujeres académicas, leer, citar y escribir sobre otras mujeres. Y como yo no lo hice en mi exposición, lo voy a hacer ahora. Leo, escribo, pero además le agradezco a Matilde Luna, que ha sido la directora de mi tesis doctoral y la que me ha hecho otra vez creer en la ciencia y que los académicos pueden ser personas increíbles, así como académicos virtuosos. Ella es una académica a la que leo, cito y además agradezco la persona que es en la ciencia. A personas que fueron mis maestras, como Adriana Murguía, a gente que leo, como es a Teresa Ordorica, y a otras investigadoras que, es decir, no conozco personalmente, pero que cito todo el tiempo y que las quiero recordar, que es a Karin Norcetina, a Bettina Heinz y a Donna Haraway. Y ahí termina mi exposición. Realmente excelente, Liliana. Muchísimas Ha sido un gracias. orgullo y un gran privilegio escucharte. Me siento muy honrado de haberte invitado. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos preguntas. Sí. Tenemos algunas preguntas muy interesantes. Tenemos una de Rodolfo Urbín. Fíjate. Que nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿por qué la teoría de sistemas siempre termina sonando a tecnología de control? A tecnología de control. A tecnología de control. Mm. Hay de Daniel Núñez Huito una pregunta que dice, ¿qué paralelismos, qué paralelos encuentras con teorías postestructuralistas como las de Foucault o Deleuze? Ambos hablan de trastornos de locuras médicos y psiquiátricos. Mm. Y bueno, felicitaciones por tu exposición. Además, son en este momento, Silvia Sánchez está estableciendo aquí pues el gusto de haberte escuchado, ¿no? En realidad. Y felicitaciones a tu exposición. Muchísimas gracias. Ahorita tenemos estas dos preguntas. Perfecto. Pues la teoría de sistemas como tecnologías de control, yo pensaría que sería todo lo contrario. Yo pensaría que la teoría de sistemas tiene una de las características que ninguna otra teoría tiene. Mientras que todas las teorías sociológicas tienen una noción de estructura muy estricta, incluso la teoría de sistemas de Parsons, la idea del sistema es mucho más estricto. La de Luhmann, la estructura son expectativas. Y una de las características de los sistemas es que nunca están condicionados desde sus estructuras, sino que los sistemas aprenden y los sistemas pueden cambiar. Y por eso establecen cierto control operativo, pero siempre presentan cambios. Yo casi que lo que le digo a mis estudiantes es, esta teoría es fascinante, porque a diferencia de todas las teorías estructuralistas que determinan a los individuos, por ejemplo, pues bueno, las críticas de los interaccionistas a la teoría de sistemas de Parsons fueron muy fuertes sobre el sujeto parsoniano. Yo antes creería que la teoría de sistemas es una teoría que le da toda la posibilidad a las operaciones de cambiar y de ser distintas. Y eso es una cosa nueva en sociología, eso casi no se ve. Quizá lo que pudo haber causado un poco de
de inquietud fue mi idea de control. Harrison White escribió un libro que se llama Identidad y Control, que es quizá el texto más importante de los últimos años de Harrison White, incluso muy importante para la teoría de sistemas, porque muchos de los teóricos de sistemas lo integraron a sus investigaciones. Y lo que White propone es que la dupla identidad y control supla los sistemas y los entornos. Eso es algo que White tendrá que responder, porque yo también le tengo la pregunta, ¿es posible hacer eso? Si esa es una pregunta al propio White. Mi respuesta a propósito de la comunicación es, por supuesto que controlamos la comunicación, la regulamos, la negociamos, queremos estar en ella o queremos guardar silencio. El control no necesariamente significa un ejercicio de poder donde se priva a otros, sino que el control es el orden social. Si no hubiera un tipo de orden social, estaríamos hablando todos encima de otros. Es decir, sí controlamos la comunicación porque es un mecanismo de la vida social. La segunda pregunta, no escuché los apellidos, pero sé que el primero se llamaba Daniel, el primero se llamaba Rodolfo y el segundo Daniel, ¿cierto? Pues, esa es una pregunta difícil. Los paralelismos del postestructuralista. Primero, porque mi crítica y mi postura es mucho más cercana a la de Foucault que la que tendrían cualquiera de los expositores que he mostrado el día de hoy. Yo, al igual que Foucault, creo que existe una suerte de control sobre los cuerpos y control de los saberes sobre los sujetos. Sin embargo, creo que poco podríamos mostrar de un paralelismo entre cualquiera de estas tres teorías con lo que muestra Foucault y Deleuze, que también estuvieron preocupados por este tema. Por ejemplo, una de las respuestas muy interesantes de Goffman frente a la postura de la historia de la locura de Foucault, cuando Goffman se va a vivir a este hospital y pasando como un agente de sanidad cuando no lo es para investigar, es que lo que se da cuenta Goffman es que no solo son los carcelarios los que están ejerciendo poder sobre las personas, bueno, no solo los administrativos y los enfermeros y todos estos son los que están ejerciendo poder sobre las personas que están internos como pacientes en un hospital psiquiátrico. Los propios internos generan sus resistencias, que también son formas de poder. Una resistencia es, te empujo, no me hagas eso. Una de las formas que demuestra Goffman es una cosa interesantísima. Por ejemplo, que ellos agarraban su excremento y se lo aventaban a los que estaban dándoles los medicamentos, ¿no? Quizá lo que nos da Goffman, a diferencia de Foucault, es una posibilidad mucho más abierta de pensar a los sujetos que no solo reciben el poder, sino que pueden generar resistencias a este. Y lo de Silvia le agradezco mucho, preparé con anticipación y he pensado mucho en estas cosas y trabajo todos los días porque esta pueda ser una investigación que tenga frutos y que la gente le parezca atractiva. ¿Tienes tu micrófono cerrado, Carlos? Hay dos preguntas adicionales. Dice Luis Alberto Hernández Cerón. Muchas gracias por la conferencia, es muy, muy interesante. Tengo dos preguntas. ¿Por qué no poner mayor énfasis en el ritual más que en la comunicación? Desde Goffman, para explicar la crítica que realiza la psiquiatría. Y la segunda, ¿considera usted que el concepto de ritual de Goffman tiene semejanza con el concepto de confianza de Luhmann? Lo primero que le contestaría a Luis Alberto, yo intenté retomar la idea del ritual en Goffman en el capítulo. Si quieres, puedes entrar a miacademia.edu y justamente la ponencia que di el año pasado en la Sociedad Mexicana de Sociología es justamente los congresos como un ritual de la ciencia.
y entonces hago toda una serie de disertaciones para fines pedagógicos. Como iba a utilizar 3 teorías, me parecía que solo centrarme en uno de los conceptos le habría quitado como un poco de peso a la coherencia que yo quería dar interna, pero por supuesto, ¿no? La noción de ritual y después lo que hará Randall Collins sobre las cadenas de rituales es algo que yo he venido pensando y que lo sigo pensando todavía. Ritual y confianza. Pues me gustaría tener un poco más de información sobre cómo hace esa conexión entre el ritual y la confianza, porque yo no sé cuál es el link. No sé si él nos puede escribir cómo lo piensa. Y si no, con mucho gusto les dejo mi correo y cuando quieran nos sentamos y tenemos una videollamada o nos podemos escribir correos y podemos como contestarnos, porque realmente no sé cuál puede ser el ritual y la confianza, el link que él está estableciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que una de las cosas que tiene mucho más poderosas Goffman con respecto a Luhmann es que esta idea del ritual es que los sujetos somos traficantes de moralidad, ¿no? Dice, y no porque seamos inmorales, sino porque Goffman nos está dando este carácter de sagrado a cada uno de los individuos. Y ese carácter de sagrado es algo que Luhmann no se imaginaría y que en Goffman es, en tanto lo ceremonial, tiene mucho más peso. Liliana, me ha gustado mucho lo que acabas de decir también, que tiene que ver con estos seminarios un poco que nos permiten conectarnos, que nos permiten relacionarnos, que permiten pues que tú, por ejemplo, puedas asesorar, puedas apoyar a algunos estudiantes de pregrado o posgrado en términos de algún proyecto. Que vamos, incluso esta condición de virtualidad o de trabajar en línea no lo está facilitando. Y la pandemia nos ha implicado, por un lado, que no podamos presencialmente estar presentes, pero por otro lado, también nos está facilitando el comunicarnos a la distancia, muy, muy distante. Un comentario. Sí, yo estoy fascinada. Si ustedes quieren contactarme, quieren platicar conmigo, yo lo haré con mucho gusto. Incluso eso significa que resonó la comunicación y generó más comunicación, diría Luhmann. Si ustedes me escriben y me hacen comentarios, de verdad me honraría. Y si ustedes gustan que yo les ayude con alguna investigación, claro que sí, claro. Pues hasta ahora son estas las principales preguntas. Tu tema no es sencillo, va a requerir verse alguna otra vez con más calma, con más detenimiento, y poder, digamos, absorber todo lo valioso que tiene. Liliana, estamos muy agradecidos con tu participación, con tu generosidad para platicarnos las entrañas de tu trabajo, que no es fácil, y muchas, muchas felicitaciones. Yo quiero agradecerles por esta invitación, por este espacio y ojalá que podamos mantener la red y poder generar mucha más reflexividad sobre estos temas. Cualquier día que quieran que les explique algo en específico, yo con mucho gusto me siento y lo intento hacer con ustedes. Muy bien, pues damos por concluido el seminario y nos vemos pronto. Gracias. Liliana, gracias. Gracias.